Hola amigos y hermanos de la Iglesia de Cristo, mi nombre es Andrés Coto y es un placer nuevamente poder estudiar junto con ustedes la palabra de Dios en cuanto a los profetas menores. De hecho, el día de hoy vamos a continuar precisamente acerca del estudio que hemos venido teniendo acerca del profeta Oseas, específicamente en el capítulo número 10, donde el profeta continúa haciéndoles ver su error, les señala su pecado, especialmente la idolatría, entre otros, y les muestra las consecuencias que éste va a tener. Muchas veces cuando un pecado se practica y se repite, ese pecado debe de ser reprendido varias veces. Ese pecado debe de ser señalado varias veces. Y si bien no siempre hay una respuesta pronta o incluso a veces no la llega a ver, la persona que predica y enseña lo que tiene que decir acerca de lo que Dios condena o enseña de ese pecado, esa persona que cumple con su deber, aunque ninguna persona obedezca la palabra de Dios, va a haber sido un siervo fiel y un siervo que agrada al Señor nuestro Dios, porque hizo su labor, cumplió con su deber de señalar ese pecado. Ese fue el caso del profeta Oseas. Una y otra vez reprende al pueblo a lo largo del libro, y aunque quizás no terminan arrepintiéndose de forma total, vamos a ver que el profeta no se cansa de señalar el pecado cuantas veces es necesario. Vamos a pasar ahora al estudio de este capítulo número 10 y vamos a ir analizando cada uno de los versículos que lo componen. Así que acompáñenme, por favor. Vamos a pasar al versículo número 1 para ver qué es lo que nos enseña. Este capítulo 10 es muy interesante, así que prestemos atención. Dice el versículo 1: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Como podemos ver en este versículo, Israel es comparado con una viña, es decir, con este lugar donde se cultivan uvas. De hecho, la viña y la vid son figuras utilizadas constantemente para referirse al pueblo de Israel. Sin embargo, muchas de esas veces también se les acusa de dar frutos que no son buenos, y también se les muestra que como vid o como viña han fallado en cumplir el propósito para el cual fueron plantados por Dios. De hecho, si vemos Jeremías capítulo 2 versículos 21 y 22, vamos a ver cómo se habla de Israel como una vid. Cuando vemos en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio ya cuando canta Moisés, en el cántico de Moisés, vemos que Moisés se refiere a Israel como una de estas plantas y que sus frutos iban a ser amargos. De manera que no es la primera vez que el pueblo de Israel es comparado con este tipo de plantas. Y por eso tampoco debe de extrañarnos porque Jesús allá en Juan capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera. Porque si bien Israel fue comparado con viñas, con vides, ellos no dieron los frutos esperados. Mientras que Cristo cumplió los mandamientos de Dios e hizo todo de una manera santa y perfecta. En el caso de Israel del norte, vemos aquí que mientras a ellos iban dando abundante fruto, conforme a ese fruto que recibieron, también multiplicaron sus altares. En el caso de este versículo, el abundante fruto, por supuesto que no son frutos espirituales. La iglesia debe dar frutos espirituales, sí, pero Israel, cuando se le está haciendo mención acá de que da abundante fruto para sí mismo,
Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares, dice el texto. Es decir, esto es un fruto material, una bendición material, una prosperidad material. Así que mientras Dios les daba bendición, mientras ellos obtenían abundancia de sus frutos, abundancia en sus tierras de cultivo, con sus animales, era una nación fuerte, era un reino que tenía mucho, pero mucha estabilidad. Conforme fueron siendo llenos de cosas buenas, estas personas desviaron su corazón. Ellos empezaron a multiplicar los altares, es decir, multiplicaron la idolatría. De hecho, como dice acá, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene del Dios, del Padre de las luces. Así que esta bendición que ellos estaban recibiendo de su tierra venía de Dios también. Sin embargo, ellos, en lugar de volverse a Dios, en lugar de dejar su pecado y enderezar su camino, estas personas simplemente aumentaron su idolatría. Seguían adorando y agradeciendo y buscando la ayuda de otros dioses que no eran el verdadero. Qué irónico, ¿no? Dios les bendecía, Dios les daba en abundancia, y de esa abundancia que recibía la nación, ellos en lugar de agradecer, le daban la espalda a Dios para seguir ídolos de palo, de madera, de piedra, de lo que fuera. Esto nos muestra un grave error. De igual manera, nosotros no debemos llegar a apartar nuestro corazón de Dios cuando empezamos a prosperar o a recibir bendiciones de cualquier tipo. Por el contrario, antes de agradecer a otras fuentes que no son Dios, siempre debemos de recordar que la fuente de la bendición que recibimos es nuestro Creador, nuestro Dios amado. El versículo 2 dice, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Por qué estaba dividido el corazón de este pueblo? Bueno, a lo largo del libro nos hemos dado cuenta cómo Israel es un poco inconstante. Este reino del norte querían adorar a Dios en parte, pero querían mezclar esa adoración con la adoración de ídolos. Querían participar de las dos cosas y eso no se puede. Y por eso son hallados culpables. Por eso esos altares que tenían iban a ser destruidos junto con los ídolos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra la vulnerabilidad de eso que ellos consideraban ídolos o dioses. Y nos muestra que la falsa adoración al final es destruida. La verdadera adoración, la que gratifica a Dios, esa permanece. Y en el cielo vamos a adorar a Dios si alcanzamos la meta por medio de Jesucristo. Pero al igual que Israel, no podemos tener un corazón dividido. No podemos amar al mundo y amar a Dios. No podemos amar a Cristo y amar las cosas que nos gustan de este mundo. Nuestro primer amor debe de ser para Dios. No que hayan cosas en este mundo que no podemos probar. El deporte, la familia, los alimentos, la forma de recrearnos, todo eso es bueno y Dios lo ha dejado para que lo disfrutemos, pero no puede llegar a convertirse jamás en lo primero en nuestra vida, porque vamos a terminar rindiendo más tiempo, más amor y más dedicación a algo que no es Dios. Y aunque no sea un ídolo físico, vamos a estar cometiendo el mismo error de Israel del norte, que fue desplazar a Dios, pese a que Él les estaba bendiciendo. Seguimos avanzando. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. El temor a Jehová es muy importante. Sigue diciendo el versículo, ¿y qué haría el rey por nosotros? En otras palabras, cuando ellos se dan cuenta de lo que les está sucediendo, de cierta forma, caen en razón.
Y ellos, al caer en razón, se están dando cuenta de alguna forma que no están siguiendo las cosas como tienen que ser, porque no tienen temor de Jehová, no tienen respeto de Jehová. El temor a Jehová involucra respeto, pero también obediencia, y el reconocer que es temible ser enemigo de Dios y que las consecuencias de no obedecer a Dios son serias. Así que, ¿qué haría el rey por ellos? El rey no podía hacer nada. Ellos se darían cuenta que el Señor estaría cumpliendo su juicio, y todo ese juicio llegó porque no temieron al Señor. Así que eso era lo que dirían ahora cuando viniera esta predicación de Oseas. Eso dirían cuando llegara a Siria. Ellos entenderían que las cosas que estarían por venir sería causa de no temer al Señor y no guardar sus mandatos. Han hablado palabras jurando en vano, dice el versículo 4, al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. El ajenjo es algo muy amargo. Así que lo que se está ilustrando acá es que por cuanto han hablado y han jurado en vano, han hecho pactos que no tenían que hacer, ciertamente la amargura era lo que iba a venir para este reino del norte. Continuamos. Dice así: por las becerras de Bedabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aquí se nos hace una ilustración bastante clara de cómo era la adoración idolátrica de estas personas. Y se nos muestra que adoraban becerros y becerras. Seguramente tenían imágenes de este tipo de animal, tal como sucedió allá en el desierto cuando Dios dio los mandamientos a Moisés y Moisés venía a entregarlos, y el pueblo estaba jugueteando, estaban alegrándose alrededor de un ídolo. De la misma manera está sucediendo acá, y de la forma en que ellos adoraban aquel becerro o aquel ídolo en el desierto y fue quitado, así también serían quitados estos ídolos. Y estos ídolos serían la causa del castigo y del temor que iba a venir al pueblo. Aquí dice: serán atemorizados los moradores de Samaria. Samaria era la capital de Israel del norte. Y ese pueblo y los sacerdotes se iban a dar cuenta cómo la gloria, menciona el versículo 5, que tenía este becerro, una gloria finita, una gloria terrenal, una gloria que no es trascendental como la de Dios, sino que se basa en cierta belleza o en cierta atracción del humano por el objeto. Esa gloria sería disipada por el verdadero Dios. Aún será llevado a Siria, dice el versículo 6, presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. En otras palabras, iban a dirigirse hacia Siria. Los asirios, este imperio que venía creciendo, este imperio fuerte que venía dominando otras naciones, no iba a pasar por alto a Israel del norte. Así serían llevados como presente, como regalo. Iban a ser avergonzados. E Israel también se iba a avergonzar del consejo que estaba siguiendo. Es inevitable ya para este momento, para esta enseñanza, el hecho de que Asiria fuera a llegar a Israel del norte. El Señor no se iba a retractar de lo que estaba diciendo. Era inminente que los asirios iban a venir por ellos y ellos serían llevados como un presente,
como un regalo, como un trofeo de victoria, porque serían derrotados. El versículo 7 dice: de Samaria, es decir, la capital del reino, fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Aquí se nos muestra cómo Samaria vendría a atacar al reino. El rey sería quitado como la espuma. ¿Ha pasado su mano por un poco de espuma? Es fácil remover esa espuma, no cuesta para nada. De igual manera iba a ser quitado ese rey. Y los lugares altos son una referencia a los lugares de adoración idolátrica. Aquellos que adoraban ídolos muchas veces hacían esta adoración en lugares altos, en los montes. Y por eso aquí se habla de que los lugares altos serían destruidos. No hay ningún problema con que fueran lugares altos. El problema era que eran utilizados para la adoración idolátrica. Esos altares, esos lugares donde ellos iban a dejar sus ofrendas, su adoración, esos lugares donde ellos confiaban en falsos dioses, iban a ser destruidos con el propósito de demostrar quién es el Dios verdadero. Y el error en el que cayeron esas personas al ofrecer adoración a estos dioses. Estos lugares altos caerían, y en sus altares, dice, iba a crecer espino y cardo, es decir, iba a haber dolor, iba a haber frutos que no son deseables. En lugar de cosas buenas como las que Dios les venía dando, en lugar de ser abundante el fruto de la nación, recuerda el versículo 1, en lugar de eso que Dios les había dado, ya que se volvieron a los ídolos, lo que iban a obtener era espino y cardo, dolor, amargura y frutos que no iban a servir para nada, o mejor dicho, no frutos, sino plantas que no les iban a servir de nada. En otras palabras, sufrimiento, falta de la bendición de Dios, no iban a ser como lo fueron en sus mejores tiempos. Y cuando ellos dicen cubrirnos a los montes y a los collados, caed sobre nosotros, nos muestra la desesperación que iba a tener el reino ante la invasión asiria. Iban a preferir una muerte repentina, iban a preferir pasar por una muerte pronta, cayendo sobre ellos los collados, tratando de esconderse y muriendo en ellos, antes que pasar por los sufrimientos amargos que traería la invasión de Asiria. Así que conste, aquí no está diciendo que se iban a suicidar ni nada de eso, pero el pensamiento de ellos era: más fácil que nos cayeran los montes y muriéramos de una vez por todas, sin sufrir, que a pasar por todo el sufrimiento que traería esta invasión de hombres implacables para destruir Israel del norte. Versículos 9 y 10 dicen así: desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Cuando se menciona acá de los días de Gabaa, no hay una certeza total, pero se cree que puede ser una mención de lo que sucedió en Jueces 19, del 1 al 30, y Jueces 20. No hay una certeza total, pero se cree que eso puede ser de lo que se esté refiriendo. Así que nada pierde con leerlo. Le invito a que lea Jueces capítulo 19 del 1 al 30 y Jueces capítulo 20 también. Sin embargo, lo que sí queda muy claro, aunque
es incierto lo que se está hablando de Gabaa. Lo que sí queda muy claro en el versículo 9 es que desde hacía tiempo ya venía pecando el pueblo de Israel y que allí estuvieron y que no los tomó en aquel momento la batalla, pero como dice el versículo 10, los inicuos iban a venir a castigar, o Asiria iba a venir a castigar cuando Dios así lo desee, porque él dice, y los castigaré cuando lo desee, y los pueblos se juntarán sobre ellos. Puede ser que en aquel momento no los tomó la batalla. Cuando lucharon en Gabaa no perdieron del todo. Sin embargo, por su pecado y por las cosas que hicieron, en el momento que Dios quiso, trajo las naciones para atormentar al reino del norte. El versículo 11 dice así: Efraín, es decir, Israel del norte, recuerde, Efraín era una de las principales tribus en el reino del norte y por eso muchas veces se menciona Efraín en lugar de Israel o reino del norte. Así que aquí se está hablando igual del reino de Israel. Así que se le compara con una novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz y haré llevar yugo a Efraín y arará a Judá, quebrará sus terrones Jacob. En otras palabras, el Señor está hablando acá que les iba a poner trabajo pesado, les iba a poner un yugo en el cual iban a tener que trabajar. Ya no sería tan fácil. Esa bendición, esa prosperidad que tenían, iban ahora a convertirse en esclavos, en llevadores de yugo, en gente que trabaja para otra gente y peor aún, gentiles, habiendo sido ellos el pueblo santo de Israel, tras pervertirse, iban a terminar sirviendo a los pecadores, a los inicuos, a los que no eran seguidores de Dios. Podemos encontrar también que dice, sembrad para vosotros en justicia. También les dice, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. En otras palabras, la invitación acá es a que hagan lo bueno, a que se vuelvan de su mal camino y que hagan realmente lo que es justicia y misericordia. De todas maneras, iba a venir a Siria, por supuesto. Sin embargo, es diferente el destino final de aquellos que se volvieran y que pudieran aún practicar la justicia y la misericordia. El Señor les hace una invitación, el Señor les muestra aquí que aún pueden cambiar y que pueden cegar misericordia de parte de Dios si ellos practican la justicia. Lo que se siembra es lo que se cosecha. Lo que se pone en la tierra de semilla, eso va a dar frutos. Si ellos practican la justicia, de alguna manera el Señor iba a tener misericordia para con ellos. Pero si seguían en la injusticia, esa misericordia sería totalmente quitada. Seguimos adelante, dice el 13, habéis arado impiedad, cegasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Sigue utilizando un lenguaje agrícola. Recuerda sembrar, cegar. Aquí dice que araron en impiedad, es decir, ellos fueron haciendo su trabajo en lo impío y por supuesto el resultado que tuvieron es iniquidad. Si hubieran sembrado al inicio la justicia, hubieran tenido la misericordia de Dios. Pero como aquí dice, araron impiedad y lo que cegaron, lo que recibieron fue iniquidad.
ahora iban a comer fruto de mentira. ¿Por qué? Porque ellos habían confiado en sus propios caminos, no en la verdad, que es la de Dios, no en las palabras y mandamientos de Dios, sino que lo que iban a comer era fruto de mentira, del engaño de las otras naciones y del propio engaño que ellos se pusieron al no seguir el camino de Dios y al haber confiado en ellos mismos y en la multitud de sus valientes, es decir, de aquellos, de sus soldados, de su poder. Ellos ya no dependían de Dios. Israel muchas veces ganó victoria siendo menos que sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Sin embargo, empezó a crecer la nación. Israel del norte se sentía poderoso con sus soldados, con sus hombres, y ya su confianza no estaba en Dios, sino que lamentablemente en ellos mismos. Dice el 14, por tanto en los pueblos se levantará alboroto, ya sabemos lo que iba a venir, y todas sus fortalezas serían destruidas. Tenían fortalezas para defenderse, ya no iban a servir de nada, serían destruidas. Como dice acá, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con sus hijos. Algunos creen que Salmán en este versículo es precisamente un diminutivo o una mención de Salmanasar, uno de los reyes asirios. No sabemos exactamente si se refiere a eso, aunque algunos sugieren que Bet Arbel fue uno de los primeros territorios que Asiria destruyó. Así que básicamente, si ese fuera el caso, o sea, lo que está diciendo es, así como le sucedió a aquellos en Bet Arbel, van a venir los asirios por ustedes también. Y si no fuera una mención de Salmanasar, de igual manera se está hablando de un evento en el cual Salmán atacó a Bet Arbel y que realmente ganó esa batalla y que la madre fue destrozada con los hijos, es decir, hubieron muertes, hubo derramamiento de sangre. Y así como sucedió en esa batalla, podría sucederle a Israel del norte también. El versículo 15 es el último, dice así, así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será todo cortado el rey de Israel. Por lo tanto, como podemos ver acá, el rey de Israel sería quitado de entre su nación. Ellos serían atacados, serían destruidos y de la misma manera aquel poder y aquella grandeza que tenían ya no estaría más. Cortado el rey de Israel. De un día para otro, el rey iba a ser quitado. De un día para otro iba a suceder este sufrimiento, este ataque, esta destrucción. Sin duda, no es algo que este pueblo quería recibir. No es algo que este pueblo quería vivir. Ellos no querían perder su rey, no querían perder su reino, sus propiedades, sus mujeres, mucho menos iban a querer muertes o actos sanguinarios entre ellos. Sin embargo, aquí se nos dice por qué iba a suceder. Dice, por causa de vuestra gran maldad. La maldad realmente tiene consecuencias. La maldad tiene cosas lamentables en sí misma y los resultados de ella son peores. Por eso hay que apartarnos de ese camino. Como podemos ver, hemos llegado al final del capítulo. Agradezco muchísimo por acompañarnos en este estudio y le invito a que continúe estudiando con nosotros acerca del profeta Oseas. Faltan unos cuantos capítulos solamente y realmente es bastante disfrutable este estudio. Es algo bastante hermoso de aprender la palabra de Dios. Y de esta forma vamos avanzando poco a poco en el mensaje del profeta Oseas. Por favor, acompáñenos en nuestro canal. Si no se ha suscrito, hágalo para que pueda ver cada vez que actualizamos contenido. Comparta este video con otras personas para que puedan aprender también la importancia de seguir el camino
del Señor. Gracias por acompañarnos, que el Señor le bendiga y que pase un buen tiempo en lo que resta del día.